muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a mi espacio, a Tomémonos Algo. Tú como sexólogo y orientador familiar, quisiéramos en esta oportunidad conversar contigo un tema, digamos, para algunas familias un poco tabú, un poco complicado de abordar, este, y que bueno, que necesariamente pues tenemos que hacerlo y tenemos que madurar en muchas de los abordajes que tenemos que tener con nuestros hijos, tenemos que madurar en esa apertura que hay que hacer. Y en ese sentido, pues quería que tuviésemos una conversación la mañana de hoy enfocada en conversar ese tema de la sexualidad, del sexo en el entorno familiar y por supuesto el abordaje que debemos darle como padres a este tema y a esta educación, porque tenemos que hablar de educación a la hora de hablar de sexo cuando estamos en plenos procesos de crianza. Entonces, de repente pudiésemos comenzar conversando un poco o definiendo qué es sexo y qué es sexualidad, para tener eso como que un poco despejado y claro. Ok, vamos a ponernos teórico, ¿no? Sexo simplemente es... Ah, bueno, por cierto, gracias, Carmen. Muy honrado por tu invitación. Ok, mira, sexo es lo que te da a ti la biología para expresarte, o hombre o mujer. Prácticamente lo que son tus genitales, eso es el sexo, masculino o femenino. Ok, muy distinto a lo que es género, a lo que hoy en día sabemos que es género. La sexualidad es mi interacción hacia mi ambiente sobre mi sexo. Okay. Por ejemplo, mi sexo masculino, vamos a poner un contexto, pero mi género igual sigue siendo masculino, por ende yo voy a buscar mi relación amorosa hacia el sexo femenino y esa interacción que yo tengo desde mi sexualidad, desde mi sexo, que hace mi sexualidad. O como yo me relaciono con las personas del mismo sexo conmigo, qué diferencias tomo, cómo me voy a relacionar con él, con estas personas, y cómo me relaciono con las personas distintas a mi sexo o a mi género. Cuando hablamos con nuestros hijos, esto es algo que es importante explicarles. Sí, pero aquí yo les explico a mis parejas, a mis familias cuando las atiendo. En el avión lo primero que a ti te dicen es, póngase la mascarilla primero usted y después se la pone a su hijo, al que esté acompañando, a cualquier otro. Es lo mismo que la sexualidad. Edúquese usted primero. Las personas se tienen que educar primero cada uno de nosotros. Recuérdense que nuestros hijos son grandes espejos. Y lo que yo no me encargue, mis hijos se van a encargar de ello. Y nos los va a mostrar. Y a veces nos los muestra de una forma muy cruda, a veces nos los muestra de una un poco jocosa, pero cuando es crudo sí es verdad que nunca nos gusta. Primero, para poder educar, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Tengo yo que educarme, tengo yo que instruirme. Eso de que la sexualidad es un chip que viene solo, que no se aprende, que eso viene sin necesidad. Mira, la sexualidad, de hecho, la sexualidad es sumamente dinámica. De acuerdo a la etapa de tu vida que tú estás, tu sexualidad va a cambiar, se va a modificar, va a ser ti. Y no es, ni siquiera es que nacemos con la sexualidad. Mucho antes de nacer ya estamos sexuados. Se ha descubierto, se ha podido ver de fetos, ¿no? Haciéndose estimulación y exploración, masturbándose Ajá. intrautorinamente con eco. Desde ahí ya estamos sexuados y morimos con ella. Pero por supuesto, cada etapa de mi vida, mi sexualidad va a cambiar, se va a modificar. Y cada parte tengo que irla conociendo. De hecho, no hay mejor ejemplo que el orgasmo femenino, sobre todo, que es un ejemplo de que la sexualidad se aprende. Una sexualidad consciente, una sexualidad inteligente tiene tres factores, siempre lo digo. Es el conocimiento, que es fundamental. Después la experiencia, experimentar, conocer mi sexualidad desde mi conocimiento. Cuando ya yo tengo conocimiento y tengo mi experiencia, viene la creatividad. Porque si vamos al caso, la sexualidad como tal, cuando la empiezas a estudiar, tiende a ser hasta aburrida, porque simplemente lo que le da gusto a la sexualidad es nuestra parte creativa.
los juegos, el hablar, el compartir. De hecho, el amor y la sexualidad inician con sentimientos, pero se tienen que transformar en decisiones. Después que tú te enamoras de esa pareja, la tienes muy contenta, pero ese sentimiento va bajando y pasa a ser una decisión. Igual la sexualidad, después que tú logras concebir, porque estamos programados de pequeñitos a seguir procreando, después que tú concibes, no es raro de pareja bajar su frecuencia sexual porque su primera intención ya la cumplieron. Carlos, fíjate. Entonces, ajá. Disculpa. Continúame, No, no. ciérrame la idea. Bueno, ahí es cuando pasa de un sentimiento a una decisión. Ok. Carlos, fíjate, ¿cuáles son las etapas, digamos, en que debemos abordar a nuestros hijos de acuerdo a su edad, a sus intereses? Por ejemplo, en la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia. ¿Cómo es ese ciclo, sabes, donde nosotros vamos a ir orientando y educando a nuestros hijos y de qué manera en cada etapa debemos hacerlo? Ok, siempre como lo he comentado, uno debe iniciar la conversación sexual con sus hijos el día de hoy, en la etapa que esté, pero dependiendo de la etapa tenemos que ir cocinando todo y creando, jugando con nuestros hijos. Bueno, la primera etapa de un niño está desde recién nacido hasta 3 años, que es la etapa de ese niño que se está conociendo, que se está explorando, que está sabiendo ser, que está pensando a tener conciencia. Es una etapa donde el niño, si lo que quiere es conocimiento, se le da mucho conocimiento de exploración y explorarse. Siempre tienes que tener un principio para poder hablar con tus hijos de sexualidad y compartir educación sexual. Tienes que deserotizar. Ajá. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate, estás cocinando y está tu hija o tu hijo en la cocina, ¿no? En algún momento y te pregunta qué es virgen, mamá. Por lo general las personas se van a ruborizar, van a empezar a hablar, qué bueno que fue su experiencia, que es el amor, y el niño te va a decir, sí, muy bien, pero con una botella de aceite te va a preguntar, ¿qué es extra virgen? El niño no te está hablando de sexualidad, te está hablando de lo que está viendo en la botella, y ahí cuando tenemos que ser nosotros muy conscientes que el erotizado es uno, no el niño. Igual, y siempre va a pasar con todo eso. El niño no está erotizado. El niño simplemente en esa etapa está explorando. Cuando se toque sus genitales va a sentir placer porque la función del genital, una de sus funciones, es causar placer. En ese momento tenemos que hablarle al niño o explicarle que lo que está experimentando es normal, es bueno, pero es un momento íntimo. Decirle el nombre a genital femenino, decirle vulva, y decirle muy bien y explicarle muy bien que la cavidad de la vulva, donde entra el pene, sin explicarle que va a entrar un pene ahí más adelante, simplemente esa cavidad se llama vagina, y enseñarles las diferencias, porque muchas personas llegan a la universidad creyendo que vulva y vagina es lo mismo en la niña, cuando son dos cosas distintas. Explicarle, irle poco a poco, no es de que está recién nacido, poco a poco, que su genital se llama vulva, que tiene unos labios externos e internos, que tiene un botoncito llamado clítoris, que es placentero y es normal sentir placer, pero ese placer es en la intimidad. Igual con el niño, que su genital se llama pene. Pero esto no quiere decir que no tengan apodo, pero dejarle siempre claro al niño que la forma que tú le digas a eso, diferente a pene, vulva, son apodos. Ok, que de repente se puede sentir más cómodo diciéndolo en algún momento, pero cuando tenga que dar una explicación técnica, cuando tenga que decir que le duele o cuando tenga que decir que la tocaron sin querer, decirle su nombre. ¿Ok? El resto, el otro tipo de nombre, cosita, bonitica, conejito, son apodos que se le da, pero no es el nombre de su genital. Eso hay que aclararse. Entonces, eso hay que aclararlo. Okay. No es que no se pongan en algún momento. Vente, hija, que te voy a lavar el conejito porque nos dé pena estar en una reunión y decirle de ese nombre. No está malo decirlo en algún momento así, pero dejarle claro al niño en la educación, en esa intimidad, que también hay intimidad entre padre e hijo, decirle que su nombre
qué es un nombre y qué es un apodo, cuándo usar el nombre y cuándo usar el apodo. Explicar. En esa etapa también es muy importante el ejemplo que las parejas, las que tienen pareja, demos a nuestros hijos. Es la forma de que solamente papá es el que toca a mamá. De ahí ella empieza a este niño empieza a tener el concepto de que mamá y papá se tocan porque son pareja, no se tocan por otra cosa, no se tocan ni porque son amigos, no se tocan ni porque son conocidos, que solamente a mamá la toca papá y que solo papá la toca a mamá. Es decir, que ella también va a copiar ese valor. Cuando tenga en su vida, ella haga la conciencia que cuando existe en su vida alguien como su papá, si es la niña, o alguien como su mamá en el futuro, es la que la puede tocar porque ella decidió ser tocada por esta persona. ¿Ok? Cuando damos ese ejemplo desde padre y la reforzamos con el conocimiento al niño, el niño ya lo empoderamos y puede ir adelante a la siguiente etapa. En la siguiente etapa no es una etapa tan sexual, es una etapa más amorosa. Ajá. Es cuando a la niña le empieza a gustar el niño, es cuando empiezan a jugar, empieza a interactuar. Estamos hablando ya de 3 hasta... ¿Cómo? No, ya esta etapa que me estás explicando, ¿qué edad la comprende? Ya la comprende de 3 a 10 años. Ok. ¿Okay? O de 4 años. Acuérdense algo. Yo siempre, como lo escuché ayer en una charla, soy consejero familiar, no soy ingeniero. ¿Ok? Estos estándares están más o menos, pues 3, 4 años, 5 años, empezar. Siempre, cada caso tiene su propia camisa. ¿Ok? Claro. Cuando ya vemos que en esa etapa de su exploración, que pudo haber durado poco, pudo haber durado bastante, Ajá. cuando esa etapa empieza el niño a experimentar la sociabilización. Las niñas que le empiezan a gustar a algún niño diferente, no es que está enamorada, simplemente diferente. Tiende a sentir más de forma más especial al niño, y el niño, que es aquí donde a veces se gesta un poquito ese bullying, ¿no? El niño, como no sabe interactuar, muchas veces si quiere llamar la atención, la va a llamar a la niña desde su propio mapa, y los niños son más bruscos, por decirlo así. Los niños juegan a la lucha, entonces este niño va también a querer jugar a la lucha con la niña, y entonces empiezan a haber esos problemas en el colegio, cuando hay que explicarle al colegio que en ese momento no es que ellos se están enamorando, simplemente al niño o a la niña se están gustando por cosas diferentes, decirle que es normal y que ese gusto en la adultez se va a llamar o se va a crear como el amor de pareja. Decirle que en algunos momentos ella está experimentando esa relación, que se puede enamorar, ese beso bonito, donde ella va a estar todas las cosas en su cerebrito que ella va a querer, y como lo va a querer, lo puede crear, y si lo hacemos de una forma empoderada, esta niña más adelante va a ser la que le van a decir, dame la prueba del amor, y ella le va a decir, la mejor prueba del amor es que me esperes que yo esté lista. Esa es una etapa donde más que todo es cómo esta persona se va a relacionar tanto con su propio sexo, con el sexo distinto, con su género, con los distintos géneros. ¿Ok? Es una etapa donde va a empezar a ver más la sociedad, donde es una etapa donde hay que explicarle, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, que es la comunidad LGTBIQ+. No incentivársela a que forme parte, ni tampoco excluirlas, simplemente explicarles qué son, qué existen, porque hay hombres que se hacen pareja con hombres, porque hay mujeres que hacen pareja con mujeres, porque hay hombres que se visten como mujeres y mujeres como hombres. Ir explicando todo eso, toda esa existencia, más no ir incentivando a que haga cualquiera de esto. Simplemente explicarle que estas cosas existen. Carlos. ¿Ok? Si tú tienes algo. Ajá. No, disculpa, continúa. Ajá. Ok. Si tú tienes algún principio religioso, científico, cualquier cosa, explicarle por qué, no simplemente decirle es pecado, no se puede o no se debe. Simplemente en esta etapa explicarle mucho. Sin hacer juicios. Exactamente. Sí. Bañarse con papá y mamá, ¿qué tan positivo puede ser? ¿Qué tan negativo puede ser? Y hay una edad límite en que eso deberíamos dejar de hacerlo. Yo voy a decir lo que dice mucha gente.
En la sexualidad no hay nada ni bueno ni malo, simplemente hasta donde yo me sienta cómodo. ¿Y quiénes son los que se sienten incómodos? Porque muchas veces el papá no se baña con la niña porque la niña se puede, no, realmente, ¿quién es el que se siente incómodo? La niña que no tiene, que está en su inocencia, o el papá que está erotizado. Entonces, yo tengo que identificar la comodidad de las partes. Yo como papá me siento cómodo que mi hija me vea desnudo. No me siento cómodo, no te vayas con ella desnudo. Así es, no es por tabú, simplemente es tu decisión de querer ser feliz. O, mira, pero yo quiero experimentar lo que es bañarse. Ah, bueno, pon un short, no hay ningún problema. Ah, yo no tengo problema. Bueno, váyanse hasta que se sientan cómodos. En algún momento de la vida de la niñita o del adolescente van a empezar a sentirse incómodos, que es lo normal. Ahí ya tú tienes que dejar de bañarse juntos, bañarse desnudos, ¿okay? Pero el papá sobre todo tiene que ser, o mamá, sentirse cómoda si se quiere bañar con su hijo y experimentar eso. Es muy importante, sumamente importante, que papá, ¿no? Sobre todo la fuerza masculina, los que pueden tener papá y mamá, toque mucho a los hijos, porque esa sociabilización de tocar es cuando hay carencia de ella, ¿no? Son estas niñas y estos niños que buscan la sexualidad mucho más antes porque están buscando a papá. Esto ya es un tema más de constelaciones y sí tiene que ver algo con biología. Quien da el sexo es el padre, es el hombre. Igualmente, quien da la sexualidad a nuestros hijos de una forma tanto energética, biológica, como lo quieran decir, es papá, es la figura paterna. Papá tiene que sociabilizar mucho, debería de sociabilizar mucho con las niñas o con el niño para evitar una pronta búsqueda de la sexualidad antes de tiempo. Vamos a hablar un poco sobre la iniciación sexual como acto, como tal, en este caso de los varones. Cuando, como cultura latinoamericana, y bueno, otras culturas también lo hacen, se ha asumido, Carlos, como que forma parte de lo normal o que se debe hacer, impulsar, incentivar, organizar incluso el encuentro sexual de tu hijo varón con alguna mujer que preste sus servicios sexuales, y esto se ha visto como hasta normal, ¿no? Es como que la familia, bueno, no la familia, realmente como que el padre, hablando en nuestra realidad venezolana, el padre, mira, ya corresponde que tienes que llevarlo, ya corresponde que tienes que hacerlo, el hermano mayor, el primo, el compadre, X familiar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Ok. Bueno, el nombre bonito para decirlo, bueno, vamos a darle un nombre técnico a la sexy servidora. A la sexy servidora. Ok, que en muchos países es normal. Hay países donde hasta las recomienda para terapia sexual cuando la persona no tiene pareja. Ah, imagínate. Ok. Pero bueno, no lo voy a ni a juzgar ni a decir que es bueno o malo que existe, siempre ha existido. ¿Okay? Claro, Okay. eso es milenario. Sí, sumamente milenario. Agarrar a alguien, sobre todo a un varón o niño, varón más que todo, e incentivarlo a la sexualidad antes de que él por naturalidad por naturalidad y lo vaya a buscar, porque siempre lo va a buscar, lo que va a hacer es poderlo causar heridas y traumas en su sexualidad. Okay. Hubo un caso, una oportunidad, ya de un señor que dijo que a él le hicieron eso. Cuando cumplió 15 años lo llevaron. El nivel de ansiedad fue tan grande que no tuvo una erección. Wow. De hecho, para poder una buena respuesta sexual, donde el cerebro codifica deseo sexual, también codifica ansiedad y estrés. Si ellos están ahí, deseo sexual no entra. Y si no entra deseo sexual, no hay respuesta sexual. Quedó tan traumado que para que pudiera realmente tener una relación sexual, o su primera relación sexual, la tuvo después de los 30 años, después de ir a terapia. Porque las veces que él sentía el estrés de tener una relación sexual y se acordaba de este momento,
No ¿Tú lo te veo. acuerdas de la película Intensamente? Ajá, Ajá. ¿Te acuerdas que las emociones se jugaban en estos pensamientos centrales que eran recuerdos? Pues sí. igual, esta emoción de sexualidad, ese muñequito que no salió en esa película, pero imagínate, iba a jugar, siempre va a jugar en las primeras relaciones sexuales. Ujú. Pero cuando él va a jugar para allá, encuentra algo tan estresante que esto se cae. Igualmente, este deseo sexual va a jugar ese primer pensamiento central que tiene, que son tus recuerdos, y ese recuerdo es traumático, no va a haber una respuesta sexual acorde. El uso, Va a tumbar el deseo sexual. sí. Igual también te pregunto por el tema también del acceso y el uso al tema de la pornografía. Entonces, de repente puedes pensar como padre, bueno, yo tengo que tener la madurez de aceptar que, bueno, que se está el varón, hablando esto del varón, que se está iniciando, que está explorando, que está conociendo, y el acceso a la pornografía, que hoy en día es a través del internet, tengo que permitírselo, tengo que aceptarlo, tengo que darle su tiempo, su espacio, su privacidad, porque eso forma parte de lo que él está conociendo, lo que está experimentando, le ayuda a estimularse y todo lo que sabemos que puede generar el tema del uso de la pornografía. ¿Cuál es también tu opinión con respecto a eso y el papel que los padres tenemos que jugar cuando esto comienza a suceder? Mira, yo soy, me van a decir que a mí me dicen en este sentido, me dicen, no, no pareciera sexólogo con esa opinión que tienes con la pornografía. Yo soy enemigo completamente de la pornografía, porque una pornografía realmente educativa escasea mucho. Ujú. Cuando yo digo, le doy a mi hijo el acceso a la pornografía porque necesita educación sexual, ahora la pregunta es para ti, para el padre, porque Ajá. tú no le das esa educación sexual. Como todo sistema no permite lugares vacíos, al no haber educación sexual, la pornografía la va a agarrar. ¿Y qué vemos en la pornografía? Vemos que una violación es sexy, vemos que un pene sumamente grande es placentero, Ajá. vemos en tiempos de coito sumamente largos, y todo, tantos mitos que se van aumentando ahí que son falsos, que cuando esta persona llega a tener una relación de pareja acorde, no funciona, porque Ajá. creen que la sexualidad, ambos, hombre y mujer, porque la mujer, ok, no lo buscó, pero después cuando se libera, va a buscar la pornografía y ve lo mismo, va a creer que un pene sumamente grande es satisfactorio, Ajá. que un coito como tal tiene que ser media hora, cuando tú ves un promedio de coito entre 3 a 10 minutos, propiamente del coito, de 3 a 10 minutos. No hay juegos previos, hay una total desinformación sexual en la pornografía. Ujú. Creemos que siempre la pornografía, que los actos violentos son los actos que más gustan. No estoy diciendo que el sadomasoquismo, los practicantes del sadomasoquismo estén mal, no, porque en Ujú. algún momento una nalgada en el acto sexual no guste, no. Lo que estoy diciendo es que no tiene que ser que ninguna de las dos personas para tener una relación sexual linda y bella tengan que estarse dejando, escupiéndose, peleándose, pegándose a niveles de terminar en el hospital, lo que ha pasado. Ajá. Entonces la pornografía ha desinformado mucho a la sociedad. Fíjate que, Y de hecho, ajá, quería darte un dato con la pornografía, ajá, ¿no? sí, estoy buscando Cuando el cerebro se acostumbra a ese camino tan fácil de la excitación, de la respuesta sexual y del orgasmo, causa a la larga tanto la adicción como o eyaculación precoz y disfunción eréctil en los hombres, como anorgasmia en la mujer. Porque, ¿qué pasa? El cerebro va a preferir, en vez de todo el estrés de un acto sexual, yo prefiero ver una pornografía y masturbarme. Más fácil, igual de placentero. Fíjate, Carlos, que esto que tú estás planteándome en este momento que me estás explicando va de la mano con un experto en adicciones, con el que también tengo mucha comunicación por las redes, y justamente él habla sobre esta teoría que tú estás explicando. Por un lado, él explica tanto
consumo de pornografía comienza a generar en la persona una idealización de lo que debería ser un acto sexual. Y si eso tú lo estás mostrando, lo estás permitiendo desde que ellos están muy pequeños, cuando llegas a la adultez, eso me llamó mucho la atención, cuando llegas a la adultez te vas a frustrar porque en el caso del hombre, por ejemplo, él decía, aquel hombre se va a imaginar que su esposa es la conejita, debería ser una conejita de Playboy. Ya venimos con estereotipos de belleza muy marcados, Carlos, del cuerpo, del cabello, de cómo tienen que ser tus facciones, cómo tiene que ser tu seno, cómo se tiene que ver tu cintura para ser sensual y atractiva. Si ya venimos con esto y se suma a ello una adicción hacia la pornografía y que sin pensar ni siquiera en que se convierta adictivo, sino que marca en el joven un estereotipo de lo que debería ser su acto sexual como tal. Entonces vas a tener un joven y luego un adulto que cuando se busque casarse, tener una relación, siempre va a estar idealizando que aquella pareja sea como aquellas mujeres que wow, me volvía loco y me estimulaba, y aquello era para mí la locura, ¿no? Y de allí vienen muchas consecuencias negativas emocionalmente y muchas frustraciones. Y eso no deja de ser cierto. Mira, cuando tú conversas de repente entre conocidas y amigas, puedes conseguir que de repente tú digas, no, es que mi marido quiere que yo me monte en el tubo todas las... No, yo no soy así, o sea, yo lo disfruto de otra manera. Y hoy en día, cuando analizas eso, tú dices, no deja de ser cierto esta parte, este análisis que tú mismo también me estás compartiendo en este momento. Ok. Ahí cuando yo digo a las parejas, mira, la peor disfunción sexual que existe son las expectativas. Y muchas de estas expectativas son fundadas en la pornografía. Claro. Sí. La intimidad, por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a ir en los conceptos tanto en el hombre como en la mujer. Pensamos que el hombre que ve eso y que hace todo eso es el superhombre. Sí, sí. Pensamos cuando ve un pene que le ponen un zoom y se ve, por ejemplo, se ve como que tuviera 30 centímetros un pene. Y cuando él se ve el pene, que el pene promedio en Latinoamérica es de 10 a 15 centímetros en erección, ¿no? Él dice, concha, yo tengo un problema. Y ahí empieza, eso es, en la mujer es la loca de la casa y el hombre es el gusanito del juego. Empieza a echarle vaina a uno, perdóname la expresión, pero prácticamente eso. Sí. Empieza a hablarle a corcomella, yo no sirvo. Las mujeres que ven en la pornografía, que todas las mujeres que hacen todo eso son sexy servidoras y se dan la primera limitante, la primera creencia limitante, esa frase que tú acabas de decir, yo no soy así. Y entonces se dejan de explorar cosas que de repente sí quieren explorar, pero como lo vio en la pornografía, entonces cree que eso no es propiamente de ella. Y aparte de eso, que en la pornografía van a ver algo sumamente, por lo general, sumamente grotesco, que va a dejar de verse hasta femenino muchas veces. A mí me encanta mandar a mis chicas que vayan a una escuela en Puerto Ordaz, hagan pole dance y siéntanse ese poder de erotismo, pruébenlo, siéntanse sensual. Y no es como en la pornografía, no, simplemente es como su ser. Ustedes pueden experimentar de todo con su pareja, pero tienen que hablarlo. Eso no lo enseña una película pornográfica, nunca enseña que las personas hablan antes de los acuerdos. Antes de irse esos acuerdos, siempre se habla en consejería familiar que todas las parejas deberían hacerse como un contrato prematrimonial. Y una de las cláusulas, un capítulo de ese contrato tiene que ser la sexualidad. Y la sexualidad hay que hablarlo de una forma normal, de una forma consciente, de una forma con conocimiento. No es que yo vi en tal película, no. De acuerdo a estas cosas que se hablan, esto que he visto en las redes, esto que se lee, me gustaría experimentar esto contigo y la otra persona, bueno, no lo conozco, vamos a leerlo, vamos a conocer más y vamos a ver si nos experimentamos. Antes de experimentar, ya tú puedes saber si algo te gusta o no te gusta.
Ahora, tener esa comunicación consciente de sexualidad, papá y mamá, en la familia, papá y mamá logran tener el sistema pareja bien. Esta implicación, vamos a decirlo así, esta implicación, esta dinámica familiar no va a pasar a los hijos a que sean encargados de mamá con el hijo horrorizado porque se masturba mucho. Ahí cuando yo le digo, vamos a ver la masturbación del niño, pero también cómo está tu sexualidad, porque te va a mostrar lo que tú no te quieres aceptar. Esa energía está ahí, por decirlo así. Pero nosotros, sí, nosotros ahorita los padres de ahora tenemos la carrera, digamos como que adelantada por el internet y ya es un acceso y sabemos perfectamente que cualquier buscador inmediatamente con una palabra va a llevar hacia una información que el joven esté buscando, y hay un proceso de información allí que no controlamos. ¿Qué hacemos con el tema del uso del internet, el manejo de la pornografía, la información que nuestros hijos pueden recibir? Aparte de los riesgos, no tocando ahorita el tema de los riesgos en cuanto a la pedofilia, pero en cuanto a la educación sexual como tal, ventajas o desventajas con el tema del internet. Ve, el internet, mira, yo les digo a los padres, vas a tardar tú en poner un filtro que el niño quita ese filtro. Porque estos muchachos vienen con otro cableado en ese cerebro. Sí. Yo dije un día, esto sí me tocó a mí como padre, bueno, ya va. Más tarde yo en poner un filtro, en aprender a poner un filtro que mis hijas de quitarlo. ¿Qué voy a hacer? Es lo mejor que puedo hacer. Convivir con ellos. Orientarlas y educarlas para que ellos tengan herramientas de cuando vean algo que tenta, tanto con su seguridad, con su moral, con su bienestar, quitarlo. Y estar constantemente hablando con tus hijos de todos estos temas. Abrir el espacio y decirles, yo les digo, yo uso una frase con mis hijos, miren, en este momento papá va a hablar en serio de lo que en algún momento nosotros echamos broma, porque de repente en algún momento papá le echa broma a la niña, mire, ¿cuántos novios tienes también, mal niño? ¿Cuántos novios? Y es una... Sí, pero hay momentos, tienes que acostumbrar a, mira, ya va, voy a hablar esto en serio. Hija, ¿te gustó un chico? ¿Y qué estás viendo en internet? Hija, ¿qué es esto que estás viendo en internet? Estar muy pendiente de qué ven hijos en el internet. Les digo algo, para padres de hoy, para hijos de hoy necesitamos padres de hoy. Hoy en día nuestros hijos, sin un curso de inglés, ya hablan inglés, hablan coreano, cantan canciones en italiano, cantan un poco de canciones. Vaya a la par con sus hijos y busque saber si está escuchando una canción en italiano, busque saber qué quiere decir esa canción en italiano. Porque estos niños ya hablan italiano, así ellos crean que no. Estos niños ya hablan coreano, sobre todo las niñas, con esto que está muy de moda, que es el K-pop. Ajá. Que ven, no sé si está muy de moda, les gusta y ya lleva tiempo. Y les gusta, uno cuando ve un varón un poco más andrógeno y uno se medio horroriza, un varoncito, sobre todo aquí en Latinoamérica, con los cabellos rosados. Amigos, ya va a otra cultura, quítate los juicios, vamos a ver qué dicen esas canciones, vamos a ver qué cantan ellas, vamos a ver qué están hablando ellas. Porque el monstruo de la pedofilia, la pederastia, la gente se lo imagina como una sierpe de 7 cabezas. No, amigo, el monstruo está alrededor tuyo, está puesto bonito en la televisión, está en los sitios que más cerca y donde más seguro te sientes. Y es ahí donde la persona tiene que tener contacto. Y todo tipo de educación que tú le quieres implementar a tu hijo. Mira, Carlos, yo siempre hablo mucho en mis redes sobre el tema de educar con el ejemplo. Educar con el ejemplo, para mí, bueno, es base, fundamental en el proceso de crianza. Hay un tema que tiene que ver con la erotización de los bailes. Y en Venezuela, para hablar de nuestro caso, en Venezuela hemos visto por las redes sociales, en colegios,
espacios públicos, parques, fiestas infantiles y de adultos, cómo se estimula la erotización del baile en los niños a través de movimientos extremadamente eróticos, sexuales y posiciones. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Cuáles las consecuencias, Carlos, las consecuencias de estimular esto? Fíjate que incluso una fotografía, una pose, dónde colocas la mano, cómo la niña coloca el labio, todo esto son señales y mensajes que van quedando, considero yo, en el subconsciente. Hay algo allí que pudiesen los padres estar cometiendo un terrible error, pensando que la niña se ve más bonita, es que ella se ve muy sensual, es que me gusta que hable de esta manera o que se mueva de tal manera. Ok, yo voy a decir una frase que a mí me encanta de una amiguita llamada Adriana Lozada. Ella dice, los niños no son sexy. Y realmente hay completamente con ella. Al niño, no, así como yo tengo que, así como se sabe que llevar a un niño a pronta edad a un prostíbulo, Okay, a tener una experiencia sexual, yo llevar a una niña a bailar no con técnica, sino con la intención de seducir, estoy haciendo lo mismo. Está dejando ella de existir para el machismo, por decirlo así. Y después no nada más para el machismo, también a existir, bueno, ahora yo soy así, porque hay ahora una fama que es que el empoderamiento del femenino, que la mujer se puede hacer, acostarse con quien le dé la gana, cuando le dé la gana y como quiera, sin hacer ningún vínculo, y lo que se está es martirizando ella misma. Igual, dejan de existir como tal para formar parte de un sistema. Señores, el bailar es un arte muy bello, que como todo tiene sus etapas. Poner en la escuela un reggaetón, por decirlo así, yo digo que el reggaetón es tan erótico que a mí me gusta usarlo para las parejas, para que se eroticen, no es un consumo para un niño. Que tú tengas forma de ser infantil o tengas forma de llegar, no quiere decir que sea apto para los niños. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay comiquitas, como Los Simpsons, que son comiquitas para adultos. Que si tú la ves como adulto y la disfrutas como adulto, tú te das cuenta de muchas dinámicas y muchos errores que cometemos en la sociedad, que más bien los Simpsons nos los hacen ver y tú puedes captarlos. sí. Pero si tú pones a un niño de 3 años a copiar la actitud de Bart Simpson, no te quejes. No te quejes después cuando el muchacho lo veas encaramado lanzándose en Benji, lo que tiene 10 años, con el mecate que tiene. Porque le estás dando el ejemplo. Si tú quieres que tu niña se respete, ¿por qué la tienes que enseñar a bailar para seducir a los demás? Porque no le enseñas a bailar para ella disfrutar ella. Ella, el niño, la niña va a tomar tu tiempo, cada etapa, y va a cambiar tu forma de bailar. Pero tiene que cambiar todas esas etapas. Estimular la sexualidad a los niños, o con pornografía, con baile, con llevar una producción, esa estimulación va a acarrear muchos daños a corto y largo plazo. Sí, Carlos, y sabes qué, no minimizar, porque muchas veces cometemos el error, muchos padres cometen el error de minimizar, de pensar que está chiquitito, que no entienden de eso, que bueno, es una fotografía. Bueno, pero es que ahorita el tema de los videos en TikTok, casualmente hace poco veía un TikTok de una niña muy cómica, de verdad que la niña tiene su talento interno para la actuación, y lo hacen con chistes de pareja, de relaciones de pareja, de que si te reclamo porque llegas tarde, ¿sabes? Ese humor muy coloquial de aquí, de Centroamérica, que si la mujer celosa, entonces ponen a la niña a actuar como una mujer adulta celosa que está en casa y le forma su zaperoco al esposo por X actitud, ¿no? Entonces, siempre me preocupa, yo digo, a veces también por desconocimiento se peca
y también por desconocimiento se cometen muchos errores y se puede estar hasta violando y maltratando una etapa de la infancia del niño muy delicada. Todos nacemos ángeles, también siempre lo digo, todos nacemos ángeles y aquel niño comienzan los padres a incentivar. Y como te digo, Carlos, minimizando, no, es que es un video para TikTok y la gente se ríe de eso porque qué cómica se ve ella haciendo eso y no evalúan qué es lo que ella está manifestando en el texto que aprendió para hacer esa actuación. Igual como una foto, igual como te digo, los labios en la cosa. Entonces, la responsabilidad de los padres de tener que frenar, porque hay niños que de repente lo pueden tener porque lo vieron. Ponle tú, de repente una niña lo vio de otra niña y quiere imitar y hacerlo, y la responsabilidad tiene que ser de parte de los padres de frenar este tipo de conductas, de frenar este tipo de actitudes y sobre todo en el tema de las niñas, porque el mensaje que le estás dando es: tu cuerpo es para exhibir, tu cuerpo es para que le guste a los demás, tu cuerpo es para mostrarlo. Bueno, igual sí, comparto contigo, no tenemos que minimizar nunca a los niños. Los niños son unas esponjitas. Y ese video de esta niña que está, yo creo que lo he visto. Ajá. Sí, me reí mucho con uno que creo que era la voz de Peter Albeiro con esta niña sobre un trato sumamente tóxico. ¿Qué le estoy enseñando a la niña? A ser tóxica. Horrible, horrible, o sea, horrible. Y es verdad, da risa. Al momento tú dices, cónchale, te ríes, tú lo ves, te conectas desde el inconsciente de esa necesidad de reír, lo ves y te vas a morir de la risa, es verdad, sí es cierto. Pero ¿cuánto le está costando eso a los padres? ¿O cuánto le está costando a esa niña eso en un futuro? ¿Qué pasa? Que actualmente ha habido muy mal manejo de nuestros hijos, en el sentido de que empezado a ver, sí, niños estrellas por YouTube, niños estrellas por Instagram. Pero vamos al caso, ¿cómo fueron esos niños estrellas de los cines de los años 20? Esa Shirley Temple, después que dejó de ese niño, una frustrada toda su vida. Y es por eso. Entonces creeremos que lo que nosotros no pudimos lograr en fama, que nuestros hijos lo logren por las redes sociales, que ahorita, esto es televisión, estamos haciendo en este momento. Sí. Entonces queremos darle todo eso a los niños, y entonces como tenemos los tabús de que el sexo vende, de que lo tóxico vende, de que lo prohibido vende y todo lo malo vende, entonces le estamos cargando de contenido sumamente tóxico a nuestros hijos para vender a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es mi hijo? ¿Mi hijo es el resultado del amor o es una mercancía que yo estoy teniendo para que me saque de algo, de alguna crisis económica? Sí. No todos son papás de Justin Bieber, por decirlo así, pero ve las consecuencias que han tenido estos niños estrellas y ve lo que estás haciendo. Algo que viste en ciertos unos pocos casos en el cine, hoy lo estás viendo casi todos los días en las redes sociales, en la casa de todos. Sí, fíjate que el tema del internet, de las redes sociales, ni siquiera hay que verlo tan satanizado, ni siquiera tendríamos que verlo tan mal, porque sí tiene sus cosas positivas. Lo negativo es que papá y mamá no orienten, que papá y mamá no supervisen qué está consumiendo mi hijo y que papá y mamá no tengan sensatez, porque tú tienes que tener sensatez. Y vuelvo al ejemplo de la niña con la actuación de una mujer adulta tóxica, tú lo dijiste perfectamente, una loca celópata tóxica. Yo lo veo efectivamente, Carlos, igual me dio risa, pero lo primero que se me vino a la mente, yo dije, yo jamás pondría a mi hija a repetir esto. Por más que lo haga súper bien, por más que yo diga, wow, va a ser actriz, porque de verdad que es buena, jamás pondría a mi hija a repetir esto, ni a mi hijo a repetir algo que es conversaciones de adultos, que son chistes. Esa niña está repitiendo eso y ni siquiera sabe por qué se están riendo los adultos sobre eso, ¿no? Entonces, mira, Carlos, necesitamos educar mucho. Ayer yo colocaba un post casualmente sobre una de las educadoras que yo entrevisté, y ella decía, para asumir la responsabilidad de educar tenemos que reeducarnos nosotros, y el llamado es
si los padres no tenemos conciencia de lo que tenemos que reorganizar en esa cabeza nuestra, de que tenemos que pensar qué tipo de hijo queremos formar, se seguirán cometiendo muchísimos errores que tendrán como consecuencia una sociedad de adultos emocionalmente muy afectados. Y en ese sentido, para mí era muy importante tener la conversación contigo sobre el tema de esa educación y orientación sexual que tenemos que tener para nuestros hijos. Y bueno, Carlos, quisiera pedirte en este momento entonces un mensaje ya de cierre para los padres en cuanto a este tema. Mira, para los padres, sí, reeducarnos, sí, constantemente, si vamos a este tema de sexualidad, vamos a educarnos de la sexualidad. Nadie tiene aprendida la sexualidad, ok, viene por instinto, pero esta se educa y crece y es hermosa todas las etapas de nuestra vida. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. No es que nos vean teniendo un acto sexual, simplemente que me vean disfrutando mi sexualidad con una alegría, con un beso, con mi pareja. Y este ejemplo que yo esté dando, tratando a la madre de mis hijas de esta forma, ese ejemplo que yo le dé va a ser el ejemplo de que ella va a buscar en su futura pareja. Si yo soy un padre maltratador, ella va a buscar un esposo maltratador. Si yo busco un esposo, si yo soy ese esposo que llega con las flores a mi esposa y le digo lo bella que está, ella va a buscar a alguien que la trate de esa misma forma. Y esa educación es la mejor herramienta para la defensa de ellas que tengan. Eso es lo que va a evitar que allá venga algún galán y le diga la prueba del amor y se acueste, porque ella supo de su papá que la mejor prueba de amor es el respeto y el tiempo. Sí, absolutamente es así. Educar con el ejemplo y de lo que los niños ven en casa. Y otra cosa importantísima, Carlos, en esta cuarentena hay tiempo para eso. Siempre estamos apurados, corriendo, es que no puedo, bueno, el fin de semana los voy a agarrar y le digo, y bueno, efectivamente esta cuarentena nos debe servir para eso, para tomarnos el tiempo que requiere educar y conversar con nuestros hijos. Carlos, nuevamente muchísimas gracias, me encantó esta conversación, de verdad que te agradezco mucho haber aceptado esta mañana, haber conversado conmigo y bueno, un abrazo desde acá. Igual desde acá de Puerto Ordaz, besos, abrazos y como a mí me gusta despedirme, felices orgasmos.